Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos conocer realmente a Jesús? O sea, ¿en qué se basa lo que sabemos de su vida, de sus enseñanzas? Pues mira, la base principal, sin duda, son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son las fuentes primarias, digamos, tanto para hechos como para teología. Ya. Ahora, es importante decir que las referencias externas de fuera del cristianismo de esa época, pues son bastante escasas, la verdad, y eso dificulta un poco reconstruir su vida al detalle. Entiendo. Entonces, la idea hoy es justo eso, examinar esas fuentes, ¿no? Las que están dentro del Nuevo Testamento y las de fuera, y también entender un poco el contexto, dónde y cuándo vivió y cómo ha cambiado la forma de estudiarlo. Empecemos por lo básico, los evangelios. Exacto, son el pilar. De hecho, fíjate, el propio Lucas al principio de su evangelio dice que usó registros escritos anteriores. Lucas 1, versículos 1 a 4. Ah, mira. O sea que ya desde muy pronto hubo interés en documentar todo esto. Eso ya nos dice algo importante. Pero, vale, más allá de los evangelios, decías que hay referencias externas, aunque sean pocas. ¿Qué nos cuentan? Pues confirman cosas importantes, aunque sin entrar en muchos detalles biográficos. Tienes, por ejemplo, al historiador judío Josefo. Habla de Jesús, lo llama hombre sabio, menciona sus obras sorprendentes, Ajá. habla de la crucifixión y de que sus seguidores creían que había resucitado. Aunque bueno, hay que decir que hay cierto debate sobre si partes de ese texto fueron añadidas más tarde por cristianos. Vale, interesante. ¿Y los romanos? Pues también, historiadores como Tácito o Suetonio, ya en el siglo II, mencionan a Cristo, su ejecución bajo Poncio Pilato, y a los cristianos en Roma. A menudo, eso sí, describen el cristianismo como una superstición nueva y maliciosa. Ya veo, o sea, confirman los hechos básicos. Existió, murió y tuvo seguidores muy pronto, aunque no les gustara mucho la idea. Eso es. Plinio el Joven, por ejemplo, que era gobernador, escribió al emperador Trajano preguntando qué hacer con los cristianos, y menciona que cantaban himnos a Cristo como a un dios. Vaya. E incluso Luciano de Samosata, que era un escritor satírico, se burla de los cristianos por adorar a lo llama sofista crucificado. ¿Curioso? Lo interesante es que todas estas fuentes, aunque sean breves y a veces hasta hostiles, pues confirman lo esencial: la existencia histórica de Jesús, su muerte y que el movimiento creció rápido. Vale, tenemos los evangelios como base principal y estas confirmaciones externas. ¿Hay algo más? ¿Otros escritos que se suelen mencionar? Sí, a ver, se habla a veces de los agrafa. Son dichos que se atribuyen a Jesús, pero que no están en los 4 evangelios que conocemos. Por ejemplo, ese que cita Pablo en Hechos 20:35. Hay más felicidad en dar que en recibir. Ah, sí, ese dicho es conocido. Exacto. Y luego están hallazgos como unos papiros encontrados en Oxirrinco, en Egipto, o textos de Nag Hammadi, como el famoso Evangelio de Tomás. ¿Y qué fiabilidad tienen estos otros textos? ¿Se consideran históricos? Pues, según el consenso académico que reflejan las fuentes que manejamos, su valor histórico es, bastante limitado. Los textos de Oxirrinco mezclan cosas parecidas a los evangelios canónicos con añadidos más imaginativos. Ya. El Evangelio de Tomás es diferente, es una colección de dichos, no narra una historia. Y su autoría y contenido, pues son dudosos o distintos a los canónicos. ¿Y los apócrifos? Esos de la infancia de Jesús y demás. Esos son todavía posteriores. Los evangelios de la infancia, por ejemplo, intentan llenar huecos, ¿sabes? Satisfacer la curiosidad sobre la niñez de Jesús, la vida de María, pero se consideran más bien ficción piadosa, sin base histórica fiable, vamos. Entendido. O sea, nos quedamos principalmente con los evangelios canónicos y las pinceladas externas. Hablemos ahora del escenario, Palestina. Ese contexto geográfico tuvo que ser clave. Sin duda. Era un territorio pequeño, unos 16.000 kilómetros cuadrados, más o menos, pero muy variado. Jesús se movió sobre todo por allí, Galilea, al norte, que era una zona más mixta, y donde centró gran parte de su ministerio. Galilea, sí. Luego Samaria, en el centro, con sus propias tensiones religiosas con Judea. Y Judea, al sur, el corazón judío, con Jerusalén. También hay viajes puntuales a zonas de alrededor, como Tiro, Sidón, incluso Transjordania. Y decías que era variado el terreno. Muchísimo. Tenías la llanura costera, fértil. Luego la zona montañosa central, donde vivía la mayoría de la gente, y estaba Jerusalén.
El Valle del Jordán, que es una depresión geológica muy profunda. La falla del Jordán, sí. Exacto. Y al este, la meseta, donde estaba la Decápolis, esas 10 ciudades más helenizadas. Y lugares muy concretos que marcan los relatos, como el Mar de Galilea, que en realidad es un lago, pequeño pero propenso a tormentas fuertes y repentinas. Allí, en Cafarnaúm, tuvo Jesús como su base. O el Mar Muerto, claro, con su salinidad extrema. La verdad es que tener en mente esa geografía ayuda mucho a visualizar lo que cuentan los evangelios. Bueno, y para ir terminando, ¿cómo se ha estudiado a Jesús a lo largo de la historia? Porque no siempre se ha hecho igual, ¿verdad? No, claro que no. Durante muchos siglos, la fiabilidad histórica de los evangelios pues se daba por sentada, digamos. Pero con la Ilustración, en el siglo XVIII, empezó a surgir una visión más crítica. Se empezaron a cuestionar los milagros, a buscar explicaciones más naturalistas. Ahí es cuando arranca eso que llaman la búsqueda del Jesús histórico, ¿no? Intentar separar al hombre del Cristo de la fe. Justo. Figuras como David Friedrich Strauss, en 1835, dijeron que los evangelios no eran historias, sino mitos con un significado religioso. Otros intentaron quedarse solo con un Jesús maestro de ética, quitando lo sobrenatural. Luego llegó Albert Schweitzer, a principios del siglo XX, y criticó todas esas reconstrucciones. Dijo que la gente proyectaba sus propias ideas en Jesús. Él propuso una imagen diferente. Jesús como un profeta apocalíptico, convencido de que el fin del mundo y el reino de Dios llegaban ya. Una visión potente, aunque no todos la aceptaron. No, desde luego, y la búsqueda siguió, a veces con un escepticismo aún mayor. Rudolf Bultmann, por ejemplo, con su crítica de las formas, fue muy radical. Pensaba que los evangelios estaban tan modificados por la iglesia primitiva que era casi imposible saber nada seguro del Jesús histórico real. Vaya, ¿y qué proponía entonces? Pues centrarse en el querigma, o sea, el núcleo del mensaje de fe, y desmitologizar los evangelios, quitarles la capa mítica para encontrar el mensaje existencial. Le restaba mucha importancia si los hechos ocurrieron tal cual. Esto generó, claro, mucha controversia y popularizó esa distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Qué complejo todo este recorrido. Entonces, ¿cómo resumen nuestras fuentes esta historia de interpretaciones? ¿Qué conclusión sacan sobre los evangelios? Pues mira, el material que hemos visto reconoce que los evangelios no son biografías objetivas al estilo moderno. A veces ordenan las cosas por temas, no cronológicamente. Son, claramente, interpretaciones teológicas, escritas por creyentes, para suscitar fe. Pero, y esto es importante, subraya que eso no significa que ignoren la historia o que sean pura invención. Las diferencias entre ellos se pueden ver como enfoques distintos, énfasis diferentes, pero no necesariamente como errores garrafales. La conclusión general es que sí, son textos de fe, pero ofrecen un fundamento sólido y fiable sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Vale, resumiendo mucho. Los evangelios son la fuente clave. Son interpretación, pero con base histórica. Las referencias externas, pocas, pero confirman lo básico. Los apócrifos, poco fiables históricamente. El contexto geográfico, fundamental. Y el estudio académico, pues un camino lleno de debates entre historia y fe. Exactamente. Y todo esto nos deja quizás con una idea interesante para darle vueltas, ¿no? Si aceptamos que cada evangelio es una interpretación teológica con un propósito y una audiencia específica, ¿cómo podría enriquecer nuestra comprensión el analizar más a fondo esas intenciones particulares de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y pensar en quiénes eran sus primeros lectores? Quizás ahí hay una clave para entenderlos todavía mejor.